Vale, pues empezamos. Bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias por estar aquí. También gracias a todos los que nos están viendo online, que se está grabando y retransmitiendo. Soy Lucía Redondo. Vamos a hablar hoy de un tema que creo que puede interesarnos a todos dentro del mundo de la alimentación. Bueno, y antes de empezar también agradecer al proyecto Menuda Tierra, a Biocultura, a Montse y a Marga, que están por ahí, que son las que organizan todo esto con fondos europeos. Y bueno, gracias un poco a todo el proyecto por contar conmigo. Como os decía, vamos a hablar de un tema que creo que es importante dentro del mundo de la alimentación, que es el gluten, el trigo, que durante años pues se ha demonizado mucho, no el trigo, sino el gluten, ¿no? El gluten de forma muy específica, que el gluten es una mezcla de proteínas que están presentes en 3 cereales, en el trigo, cebada y centeno, y que hay una patología, una situación patológica, que es la celiaquía, que es una enfermedad autoinmune que se activa cuando hay presencia de gluten. Entonces, la única solución a día de hoy es retirar por completo el gluten, esa proteína. A partir de ahí, la industria alimentaria, pues sabéis que ha elaborado, ha desarrollado infinidad de productos sin gluten, que vais al supermercado y hay pasillos enteros, casi todos, casi siempre de color amarillo, no sé por qué, pero casi siempre de todos juntos, productos ultraprocesados sin gluten. Eso ha ido acompañado a que, bueno, pues el gluten se han ido haciendo algunas investigaciones, algunos estudios donde han observado algunos efectos problemáticos del gluten. Y entonces, bueno, pues ha habido toda esa controversia y esa polémica sobre si el gluten es tan perjudicial para el resto de personas, aunque no sean celíacas, ¿no? Si no soy celíaco, ¿tengo que dejar de comer gluten? ¿No tengo que dejar de comer gluten? Vamos a verlo, ¿vale? Si soy celíaco, está claro que sí, ¿vale? Eso lo tenemos claro. Si no soy celíaco, pues es un poco lo que vamos a ver ahora. Me gustaría primero ponernos un poco en contexto de la realidad, ¿vale? ¿Qué tenemos en la sociedad y qué es lo que se suele consumir? Porque cuando hablamos de gluten hablamos de una proteína, pero nosotros no comemos proteínas, comemos alimentos. Entonces, los desayunos, snacks, comidas de gran parte de la población, pues está este tipo de productos, ¿no? De panes de muy mala calidad, de bollería, de cereales de desayuno, de bocadillos con panes de mala calidad. A esto se le suma que estamos en una auténtica montaña rusa. ¿A qué me refiero con esto? Pues tú te levantas por la mañana y te haces tu desayuno con tus tostadas, con un vasito de zumo a lo mejor, con tu café con leche con azúcar, luego llega media mañana y claro, como te has comido ese desayuno, pues tienes esa necesidad imperiosa de comer algo, aunque sea un café con leche, aunque sea unas galletitas, aunque sea, ¿no? Y a veces hay esa sensación, que a mí me lo han dicho mucho en consulta, de es que necesito comer algo, es que si no me da una hipoglucemia, yo no puedo pasar toda la mañana sin comer. Entonces, comemos algo ahí, luego llega la comida y hacemos un gran plato pues de pasta, de arroz, de lo que, ¿no? De una buena base de ese cereal. Luego, a media tarde nos vuelve a pasar lo mismo, porque vuelve a tener esa necesidad de comer algo. Y luego llega la noche y pues igual me hago un bocadillo de algo, un pan con algo. ¿Sí? ¿Eso suena? Sí. Eso es una auténtica montaña rusa de glucosa e insulina. Estamos aportando todo el día al cuerpo una carga glucémica muy alta, ¿vale? Es un chute de glucosa e insulina constante. Eso de que necesito comer algo a media mañana, ¿eso os pasa a alguno de los que estáis aquí? Podéis decirlo, ¿eh? No pasa nada. Esto es anónimo, aunque se esté grabando, anónimo, que no os ven. A veces sí, es bastante habitual y de hecho suele ser una de las barreras por las cuales hay muchas personas que no dejan de tener esa montaña rusa, porque una cosa te lleva a otra, ¿no? Hay veces que incluso hay quien dice, pues a lo mejor es que te faltan hidratos de carbono, ¿no? Y entonces a lo mejor pues incluyes más y entonces la montaña rusa ya es más bestia. ¿Qué tenemos que hacer para cortar esa montaña rusa? Pues es que si cambias el desayuno y reduces esa carga glucémica, no vas a tener esa necesidad a media mañana. Yo a mí me pasaba eso. Yo cuando era jovencita y cuando estudié la carrera, a mí me pasaba eso.
Ya a media mañana tenía que comer algo. Y hasta que cambié el desayuno y luego, bueno, un paso más allá. Yo ahora normalmente no desayuno. Hoy justamente he desayunado porque estamos en el hotel y bueno, mira, pero yo normalmente no desayuno, ¿no? Y aguantas bien hasta la comida. Pero al final esto es un proceso de adaptación y de entender cómo funciona el cuerpo, entender que si no generamos ese pico por la mañana, primera hora, vamos a tener una mayor estabilidad durante toda la mañana, vamos a tener un mayor foco mental, vamos a tener más estabilidad y no vamos a necesitar comer nada. De hecho, cuando te habitúas, te acostumbras, luego es muy fácil, o sea, no hay que pensar en ello, ¿no? Hay mucho más equilibrio. Esto para mí es muy importante, entender este contexto cuando hablamos, digamos que esto va de gluten, ¿vale? Pero tenemos que entender de qué estamos hablando y qué alimentos estamos hablando. Además, cuando hablamos de esa realidad, a esto se le suma que si además de esa montaña rusa estamos todo el día trabajando delante de un ordenador y no nos movemos, esto empeora. Hay muchísimas patologías asociadas a esos picos constantes de glucosa y de insulina. ¿Vale? De hecho, es una forma de estimular una inflamación crónica de bajo grado, que eso no quiere decir que comer alimentos con hidratos de carbono sea malo, ¿vale? Estamos hablando de que estar constantemente fatigando al páncreas para que segregue insulina y contrarrestar un poquito esos efectos tan elevados de glucosa, eso a la larga puede ser problemático. Si además a eso se le suma el sedentarismo, pues bueno, tenemos gran parte de las patologías que tenemos asociadas al síndrome metabólico, a la enfermedad, a la inflamación crónica de bajo grado. A esto se le suma el estrés, que el estrés, ¿sabéis lo que hace? Es generar una resistencia a la insulina, es hacer que no seamos capaces de gestionar esa glucosa. El estrés crónico, el estrés agudo está muy bien, es algo que nos salva de muchas situaciones, evolutivamente hablando. El estrés agudo es el que nos permitía pues, huir de los leones y hacer que no nos comieran otros animales y poder pues, echar a correr o luchar. Pero hoy en día, cuando tienes ese estrés crónico, es un gran problema. Además, aquí en España tenemos una costumbre y es que cenamos muy tarde, muy tarde. Bueno, a lo mejor vosotros no. Los que estáis aquí estáis muy concienciados y coméis y cenáis muy pronto, no lo sé. Pero por lo general se cena muy tarde, ¿vale? Yo tengo pacientes que me dicen, no, yo ceno pronto, yo ceno a las 10. Lo tenemos mal el concepto. En cualquier país del norte de Europa cenan muy, muy pronto, ¿vale? Eso es cenar pronto. Pero aquí, la verdad es que cenamos muy tarde. Sabemos que cenar tarde y además alimentos con una carga glucémica alta, por ejemplo, eso de nada, yo ceno un pan con embutido, muy, muy típico. Bueno, pues esa cantidad de pan en la noche sabemos que se gestiona mucho peor que si ese mismo pan nos lo comiéramos por la mañana. Porque hay una menor sensibilidad a la insulina por la noche. Los alimentos generan un pico de glucosa más alto por la noche. Aquí se ve muy bien. Esto es un estudio en el que compara comerse un plato de espaguetis con tomates, el mismo plato de espaguetis, comerlo a las 8 de la mañana, a las 8 de la tarde y a las 12 de la noche. Esta gráfica de aquí es la curva de glucosa que aparecería en sangre. Como veis, si me la como a las 8 de la mañana, se genera un pico pequeñito y enseguida vuelvo a mi estabilidad. El problema es que por la noche se genera ese pico, pero tarda mucho más en volver a la normalidad. Eso es un problema, porque está indicando que está habiendo una mala gestión de ese hidrato de carbono. Entonces, empezamos a ver que esas costumbres que tenemos muy arraigadas aquí, pues también es un hábito que deberíamos de empezar a cambiar. ¿Vale? Y si no se puede cenar pronto, porque yo entiendo que hay gente que trabaja por la tarde, que llega tarde, pues a lo mejor se puede hacer una merienda más abundante, un desayuno más, o sea, cambiar un poco el ritmo, ¿no? A lo mejor ahí sí que se puede desayunar fuerte, comer fuerte y no cenar, ¿vale? Es cambiar. Tenemos instaurados una serie de ideas, muchas veces, bueno, culturales, gastronómicas, en las cuales pues hay que comer a esta hora, hay que cenar a esta hora, ¿no? Y no nos podemos saltar ninguna comida. Bueno, pues todo eso no tiene sentido si lo vemos desde un punto de vista de salud y de evolución. Además,
Ahora voy a hablar de un tema un poquito diferente, pero creo que es muy importante para comprender cuando hablamos de consumo de pan o de otros alimentos con trigo. Y es que vivimos en una sociedad en la cual estamos muy alejados de aquello que nos genera placer. Placer, hablo de placer equilibrado, el sano. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, pues hay una serie de situaciones que mantienen nuestra existencia, que mantienen al ser humano como especie, como el sexo, como los alimentos naturales, el contacto con pues, nuestra comunidad, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra gente cercana, el contacto con la naturaleza, el sentirse útil en esta vida, el deporte, incluso acciones más triviales como la música, el baile, el arte. Todo esto, aunque parece que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí, tiene mucho que ver. Todo esto que estamos hablando genera una liberación de hormonas como la dopamina, que sería el neurotransmisor que busca, o sea, es el de la búsqueda, es el de la motivación hacia esas acciones que son vitales para el ser humano, para perpetuar la existencia de nuestra especie. Y luego hay otras que son las que directamente nos generan placer, como la serotonina, las endorfinas, los endocannabinoides. Tenemos un problema y es que vivimos tan alejados de esto que además esto se forja desde la infancia. Está descrito que desde la infancia hay una serie de los esquemas tempranos maladaptativos, que son esquemas que aparecen muchas veces por traumas infantiles, que está muy relacionado con, bueno, pues, con la sociedad actual, con la educación, con una serie de cosas en las que vivimos muy alejados de lo que es la esencia de nuestra especie, muy alejados de lo que son esas acciones que nos generan ese placer equilibrado que necesitamos. Además, esto se le suma que, bueno, aquí esto sería un tema aparte, ¿no?, para el cual entrar, pero esa relación que tenemos con la comida muchas veces se viene bien alterada desde la tierna infancia, porque seguro que todos hemos asistido alguna vez a esas rabietas de los niños que se calman con un chupachús o con una pirule o con un caramelo o con cualquier cosa que le pueda entusiasmar al niño de comida y calmar. A un niño le damos un alimento dulce o un helado, unas galletas y normalmente se calma. Ahí estamos generando esos pequeños traumas, esas pequeñas líneas de aprendizaje que luego estamos enseñando al niño que cuando sea mayor y tenga una situación esté nervioso, esté ansioso, pues busque la comida para calmarse. Es algo que estamos repitiendo desde algo que nos han enseñado y que nuestras neuronas han aprendido esa relación. Con todo ello, hay muchos más factores, evidentemente, ¿vale? Pero todo ello nos lleva a que sea muy fácil que caigamos en esas adicciones a la comida. Estamos hablando del gluten y del pan, pero evidentemente hablamos de la adicción a los productos ultraprocesados, porque eso genera que cada vez necesitemos más dopamina, más serotonina, más neurotransmisores que nos generen búsqueda y placer. Los mecanismos neuronales por los cuales se desarrolla la adicción a la comida son muy parecidos a los que se generan con la drogadicción, con las drogas. Entonces, entender esto, comprender esto, creo que es el primer punto de partida para entender que lo que vivimos actualmente es muy diferente a lo que se vivía antiguamente. Cuando hablo de antiguamente, hablo de unas varias generaciones atrás, donde a lo mejor un contexto en el que se consumiera pan o alimentos elaborados con trigo y que tuvieran gluten, rescatando un poco el hilo de por dónde vamos, pues vivíamos en un contexto muy diferente, un contexto de una actividad física, pero no una actividad física además de voy un ratito al gimnasio y ya está, ¿no? Es una actividad física mucho más desgastada, que desgasta mucho más, en contacto con la naturaleza y con una flexibilidad metabólica mucho mayor. Es decir, ese deporte, esa falta de esa ausencia de estrés, bueno, menos tóxicos,
una vida mucho más armónica y más acorde con la esencia de nuestra especie, pues hacía que hubiera una flexibilidad metabólica mayor. ¿Qué significa este concepto de flexibilidad metabólica? Significa que nuestro cuerpo sea capaz de utilizar hidratos de carbono cuando están disponibles, es decir, si yo me como un trozo de pan, pues que lo pueda utilizar como combustible, que lo queme, y que también una es el tipo de trigo que se utilizaba, las variedades de trigo. Antiguamente se utilizaban variedades que genéticamente son diploides, son células, son estructuras celulares donde tienen un material genético duplicado, igual que nuestras células. En cambio, bueno, pues esas variedades de trigo se fueron seleccionando, hibridando, hasta conseguir lo que llamamos el trigo moderno, que es un trigo hexaploide, que tiene 6 veces repetido el material genético, que tiene más gluten, que tiene más compuestos antinutritivos, que ahora veremos alguno. Y bueno, si hablamos de variedades de trigo ancestral, realmente el trigo más ancestral es el que conocemos con el nombre de Triticum monococcum, que sería el más antiguo. No es la espelta normal, no es la espelta que se vende como tal, sino que sería la escanda menor, el Triticum monococcum. Además, el pan tradicional se hacía con harinas, y esto es un punto muy importante, se hacía con harinas integrales. Lo de que sea integral o no, no es que sea lo más importante, ¿no? Porque hay gente que dice, no, es que yo como pan integral, es que me da igual, casi peor. El que sea integral o no, no es tan importante, sino que lo más importante es cómo se haya molido esa harina, ese grano. Antiguamente se utilizaban molinos de piedra que dejaban unas partículas mucho más grandes que las que se utilizan ahora, ¿vale? Que se utilizan molinos cilíndricos, molinos industriales en los que se consiguen harinas con partículas tan pequeñas, que el impacto en la carga glucémica del alimento es mucho mayor. O sea, sabemos que un pan elaborado con una harina normal, de las de ahora, de las modernas, generan un pico de glucosa mucho más alto que si esa harina estuviera molida con un molino de piedra, ¿no? Que las partículas son más grandes. Además, bueno, algo muy importante es el uso de masa madre, que estamos hablando de que en la actualidad, si habéis hecho pan alguna vez, sí, alguna vez habéis hecho pan, y habéis utilizado, a veces, la mayor parte de veces se utiliza levadura, ¿no? Una levadura que es el Saccharomyces cerevisiae, la levadura de panadero de toda la vida, ¿no? De últimamente, de los últimos años. Claro, la diferencia con el uso de masa madre, que es decir, que estamos hablando de una mezcla mucho más amplia de microbios, de bacterias ácido-lácticas, bacterias ácido-acéticas, incluso de levaduras, una sinergia de microbios que hacen que la fermentación sea mucho más completa, que hacen que haya una predigestión de los nutrientes y una reducción del gluten y incluso de compuestos antinutritivos. La fermentación es clave. O sea, un pan que no esté fermentado es un pan con una carga, me atrevo a decir, tóxica de elementos que no podemos metabolizar, digerir, gestionar bien. Entonces, la fermentación es la clave muchas veces de las diferencias, ¿no? El pan moderno, pues se usan variedades de trigo moderno, harinas refinadas, evidentemente,
Además, puede haber presencia de glifosato, que ahora lo vemos, que es un herbicida que también está de forma residual cuando se utilizan harinas convencionales. Hay un único microbio fermentador, que es el Saccharomyces cerevisiae, que no es que sea un problema. El problema es que la fermentación es mucho más escasa y no logra transformar como se debería transformar todo lo que pueda haber en el pan. La fermentación, los panes modernos apenas se fermentan. O sea, se hace una fermentación express y no da tiempo a que haya esa transformación que tiene que haber. Entonces, volviendo al gluten, ¿vale? Para entender un poco si es el problema o no es el problema. Ahí está, espera. Vale. El gluten realmente, tradicionalmente se ha utilizado ese concepto de gluten como a la parte de la harina o del trigo que es capaz de permitir las características viscoelásticas necesarias para elaborar pan, es decir, para que la masa del pan suba. Los que habéis hecho pan, sabéis que cuando os ponéis a hacer pan, lo dejas fermentar, la masa sube, se forman las burbujitas que son retenidas por el gluten. Por eso una harina que tenga poco gluten, pues casi no sube, ¿no? Queda mazacote, queda mal. Claro, cuanto más gluten, mejor. Por eso han ido mejor para eso, para que suba la masa. Por eso han intentado conseguir durante tantos años esas harinas que panifiquen mejor. En realidad, el concepto de gluten técnicamente, y ahora vamos a verlo desde un punto de vista más técnico, todos los cereales tienen gluten, tienen ese tipo de proteína. Es un tipo de proteína que utilizan esos granos para germinar y estarían presentes en todos. Lo que pasa es que, aquí lo veis que está el trigo, cebada, centeno, que son los que os dije al principio, que son los que tienen gluten. Lo que pasa es que ese tipo de proteína también está presente en la avena, en el maíz, el arroz, el sorgo. ¿El tema dónde está? Que realmente el gluten, normalmente hacemos referencia al gluten a ese tipo de gluten que es problemático para las personas celíacas. Por eso, técnicamente, no existirían cereales sin gluten. O sea, todos tienen gluten. Lo que pasa es que solo hay 3 que generan una reacción inmunitaria en personas celíacas. ¿Sí? Ahora no salgáis de aquí diciendo que todos los cereales tienen gluten. No, pero que entendáis que técnicamente es más preciso hablar de las prolaminas, que es la estructura proteica del gluten que genera la reacción inmunitaria. Entonces, vamos a seguir quedándonos con este concepto. Los cereales con prolaminas dañinas o tóxicas para personas celíacas serían las del trigo, cebada y centeno. ¿Qué problema tienen estas proteínas? Bueno, pues son unas proteínas que tienen una composición de aminoácidos, concretamente son muy ricas en glicina, en prolina y en glutamina, y hacen que esas estructuras no seamos capaces de digerirlas. No solo los celíacos, sino el ser humano. Todos nosotros no somos capaces de digerir esa estructura proteica. Por lo tanto, cuando comemos un trozo de pan, siempre van a quedar trocitos de proteína, trocitos de ese gluten, sin digerir en el intestino. Se ha visto que esos trocitos de proteínas sin digerir en el intestino estimulan una hormona, que es la zonulina, y eso provocaría un aumento de la permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal es fundamental para que podamos digerir y absorber los nutrientes, para que todo funcione bien, para que el sistema inmunitario funcione bien, para que el sistema nervioso funcione bien. De hecho, esto está muy relacionado con muchísimas patologías. De hecho, yo a nivel de clínica, yo tengo un equipo en el cual tratamos sobre todo patologías digestivas como el SIBO y el tratar y el mejorar el intestino es fundamental para muchísimas patologías, ¿no? Y tratar de evitar esa hiperpermeabilidad intestinal. Sabemos que el gluten genera hiperpermeabilidad no solo en personas celíacas, sino también en personas no celíacas. Además, sabemos que esos trocitos de proteína, que principalmente el más importante es el gliadomorfin 7, que es un trocito, un péptido que tiene 7 aminoácidos, de ahí su nombre, o sea, el número, actúa como opiáceo. De hecho, es capaz de unirse a receptores opiáceos del sistema nervioso central.
Esto es muy importante para varias cuestiones. Este sería, bueno, es el mecanismo por el cual se explican algunos síntomas extradigestivos que pueden generar algunas personas tras el consumo de gluten, de pan, por ejemplo. De hecho, hay algunos autores que lo relacionan con situaciones como la agravación de trastornos, o sea, del TEA, trastornos iba a decir, de déficit de atención y de trastornos de espectro autista. Pero esto podría explicar la capacidad adictiva que tiene el pan o el trigo. ¿Estáis de acuerdo conmigo en que el pan es adictivo? Sí, sí, unánimemente. Sí. Es adictivo. Si no, no sería tan difícil de dejar de comer pan. Si no, creo que mucha gente hubiera dejado de comer pan. Pero tiene esa capacidad adictiva y en parte es por este péptido opiáceo. Algo parecido ocurre en los lácteos con la caseína, que también tras la digestión de la caseína se queda un péptido muy parecido, que tiene también 7 aminoácidos, tiene una estructura muy parecida y también es un péptido opiáceo. Por eso los lácteos y el trigo son alimentos adictivos que cuesta mucho de dejar de consumir. Tengo un problema con el pasador de diapositivas, perdón. No sé. Espera. Ya. Sí. Vale. Vale. Hasta aquí tenemos claro, vamos viendo que el gluten puede ser un problema. Pero ahora os voy a enseñar un estudio que me parece muy curioso y que también nos abre un poquito la mente para entender hasta qué punto el gluten es problemático o no. Esto es un estudio que hacen con 30 personas que están descritas como sensibles al trigo, tienen una sensibilidad al trigo no celíaca. Sabéis que desde hace unos años está aceptado que cuando una persona le sienta mal el trigo o tiene cierta relación, ¿no?, de algunos síntomas tras el consumo de trigo, pero se hacen el diagnóstico adecuado y se descarta la celiaquía, se considera que tiene una sensibilidad al gluten no celíaco o sensibilidad al trigo no celíaca, que simplemente son personas que le sienta mal el trigo y ya está, ¿vale? Porque no hay a día de hoy un marcador bioquímico que nos lo logre diagnosticar. Bueno, pues en este estudio cogieron a 30 personas con esa supuesta sensibilidad al trigo no celíaca y a 43 personas sanas. A todos se les hace una dieta sin gluten y durante 7 días, comiendo sin gluten, se le da una cápsula con gluten, ¿vale? A unos cápsula con gluten y a otros cápsula sin nada, placebo, para ver si había algún efecto placebo. Incluso a otro, se dieron 2 cantidades de gluten, un poquito de gluten en cápsulas, para ver si realmente es el gluten el problema. Porque si es el gluten el problema, pues tomando las cápsulas con gluten tendrían que estar peor. Bien, pues los resultados fueron bastante curiosos. Es que no hubo ninguna diferencia en esas personas, en esa sintomatología que atribuían al consumo de gluten cuando tomaban esas cápsulas con gluten. Por lo tanto, parece ser que a efectos prácticos, a efectos clínicos, el gluten no parece ser el principal problema. Tiene que haber otros elementos, otras cuestiones que expliquen esa sintomatología asociada al consumo de trigo. Entonces, ¿qué más tiene el trigo que pueda ser problemático? ¿No? Porque habrá algo más en el trigo. Evidentemente, cuando nos focalizamos solo en una molécula, en una sustancia presente en un alimento, a veces nos dejamos de lado pues, otras cosas importantes, porque como decía antes, comemos alimentos y no comemos moléculas. Bueno, pues en el trigo sabemos que hay otros elementos que pueden ser problemáticos, como por ejemplo las lectinas. Las lectinas son estructuras proteicas, se consideran antinutrientes, se considera un compuesto antinutritivo, que se caracterizan porque tienen la capacidad de unirse a otras moléculas, a glúcidos normalmente, ¿vale? Tienen una capacidad de unión a estructuras celulares. Por eso hay determinadas lectinas que pueden generar reacciones o señales biológicas con con ciertos efectos diferentes. Sabemos que las lectinas del trigo son muy problemáticas. Claro, no nos asustemos con esto. A nadie se le ocurre coger harina cruda y comérsela. O sí, espero que no, porque es tóxico
igual que la harina de legumbres, a nadie se le tiene que ocurrir comer harina de legumbre cruda. ¿Vale? Sé que hay gente que se le ocurre, pero no se le debería de ocurrir, porque nunca se ha comido así y por algo será. ¿Vale? Estos alimentos siempre se han sometido a un proceso térmico culinario para lograr reducir esa carga antinutritiva. En el caso de las lectinas del trigo, sabemos que pueden aumentar la permeabilidad intestinal, igual que el gluten que hablábamos antes, pueden reducir la acción de enzimas digestivas, pueden facilitar el crecimiento de bacterias patógenas en el intestino, pueden estimular la liberación de citoquinas inflamatorias, por lo tanto promover un estado inflamatorio. E incluso hay estudios donde se teoriza que algunas lectinas, sobre todo las del trigo y de algunas legumbres, pues podrían estar relacionadas con algunas patologías autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoidea. Vale, eso sobre las lectinas. Insisto que eso sería si te las comes crudas, ¿vale? Por eso es tan importante. Luego veremos cómo nos las comemos, ¿no? Hay otros elementos que están presentes en el trigo que son los inhibidores enzimáticos, los IATs. Estos también son proteínas que, como su propio nombre indica, inhiben la acción de enzimas digestivas, las enzimas que se encargan de digerir el almidón o las enzimas que se encargan de digerir las proteínas. Bueno, pues los inhibidores enzimáticos, quizás a día de hoy, según la literatura científica, son considerados los principales responsables de la reacción inmunitaria generada por el consumo de trigo. Entonces ya no es tanto el gluten, sino que estamos hablando de los inhibidores enzimáticos. Y están hablando no solo de personas con celiaquía, sino en personas pues, que puedan tener esa sensibilidad al trigo no celíaca. Sabemos que además esos inhibidores enzimáticos, aunque son proteínas y teóricamente con una cocción, o sea, con un tratamiento, como hemos dicho, la harina cruda no nos la vamos a comer, pero bueno, nos la podemos comer en forma de pasta, de pan, de galletas, bueno, pues se sabe que se pueden reducir. Esto sería la reducción del estímulo inflamatorio que generarían estos inhibidores enzimáticos, se reducen pero no se eliminan. Es decir, que van a seguir estando presentes en alimentos como decía, como galletas, como pan, como pizza, pasta. También, algo muy importante, fijaros qué curioso, estos son diferentes tipos de harinas. Claro, no es lo mismo el Triticum monococcum, un trigo antiguo, ancestral, a un trigo moderno. Bueno, pues esto es el estímulo inflamatorio de estos inhibidores enzimáticos. Fijaros estos dos de aquí, que son, curiosamente, dos harinas de trigo, bueno, el Emmer y el Eignor, que son variedades de trigo antiguas, ancestrales, que conservan ese material genético diploide que hablaba antes y el efecto proinflamatorio es mucho menor. Es decir, que seguramente durante todos estos años de selección, hibridación del trigo para conseguir este trigo moderno, este trigo que panifique mejor, que tenga más gluten, nos hemos cargado la salud pues, de por medio. Es decir, no se han hecho, o sea, se han ido seleccionando este tipo de harinas, o sea, de trigos, pero no se han parado a pensar o estudiar o evaluar el efecto que podría tener en el cuerpo, en el organismo, todos estos cambios. Hay bastante información sobre el diferente efecto que pueden tener estas diferentes harinas o estas diferentes variedades. El gluten y los inhibidores enzimáticos de los trigos antiguos no tienen el mismo efecto a nivel de daño intestinal, ¿vale? A nivel de la permeabilidad que hablábamos antes. Bueno, y hablamos de otro punto más, de otro elemento más problemático que puede estar en el trigo cuando comemos pan, pues que es el glifosato. ¿Conocéis el glifosato? Seguro que sí, porque hemos quedado, los que estáis aquí, estáis muy concienciados ya. El glifosato es un herbicida, lleva muchísimos años utilizándose para todo y hay alimentos que tienen más residuo de este glifosato y uno de ellos es el trigo y uno de ellos son estas harinas de trigo. Hay estudios incluso que proponen que la presencia de glifosato en estos alimentos puede ser en parte responsable de esta cada vez más aparición de personas con sensibilidad al trigo no celíaca.
es decir, que podrían estar detrás. Fijaros que está escrito que ese glifosato tiene un impacto negativo sobre la microbiota intestinal, sobre la estabilidad de la barrera intestinal, la motilidad intestinal, es decir, que afecta, daña el intestino. Y claro, no es que te vaya a reventar el intestino comerte un trozo de pan, pero es que el problema es que estamos todo el día en contacto con alimentos con trigo, en general. Ya sé que vosotros no, pero la gente, los de fuera, los de la calle. Claro, como Dios, está en todas partes. Entonces, volvamos un poco a esto que he comentado, ¿no? La diferencia entre lo de antes y lo de ahora, que ya no es solo el gluten, ¿no? Es un poco que si es que el gluten casi es lo de menos. Sí, fijaros que en el estudio este que os he mostrado, no, aparentemente directamente en el momento no empeora la sintomatología. En cambio, hay otros elementos presentes en el trigo que pueden ser incluso más problemáticos, como los inhibidores enzimáticos, las lectinas, que son un problema, sobre todo cuando se consumen en esa forma de pan moderno que no se ha fermentado bien, que no se ha transformado bien, que mantiene todos estos elementos tan problemáticos. Espera. Vale. Y yendo un poco a esta parte más tradicional, digamos, o cómo se hacían antes las cosas, que son bastante diferentes, sabemos que la fermentación prolongada del trigo, de estas harinas molidas de una manera determinada, unas variedades de trigo molidas, o sea, más ancestrales, con un material genético diferente, con menos gluten, con menos inhibidores enzimáticos. Sabemos que esa fermentación además logra reducir el contenido de gluten, de lectinas, de inhibidores enzimáticos, por lo tanto, que el efecto en el organismo va a ser diferente, ¿vale? Con esto quiero decir que si comparamos un pan, yo le llamo pan chicle, el pan chicle de gasolinera, que no se le llama, bueno, pan chicle porque no te dura ni un día, ¿no? El pan de antes duraba días e incluso una semana y podía estar. ¿Por qué? Porque tenía esa fermentación ácida, genera elementos ácidos que hacen que se conserve mejor y que, bueno, y que está fermentado. Es que está fermentado, es que lo que venden hoy como pan no tiene esa fermentación. Entonces, al final, concluyendo un poco, sabemos que el problema y un poquito la idea que quiero transmitir es que el problema de esto, que no lo centremos en el gluten. ¿Por qué no debemos centrarlo en el gluten? Porque la industria alimentaria ya se ha encargado de coger, se ha aprovechado realmente, igual que se aprovechó del problema es el azúcar. Bueno, pues ahora lanzo un montón de productos sin azúcar, ¿con qué? Con edulcorantes, porque la gente quiere notar ese sabor dulce. Y entonces lleno los estantes de productos sin azúcar, productos llenos con edulcorantes acalóricos que luego sabemos que son incluso peores. Con esto igual, o sea, si seguimos machacando con el gluten es malo, cada vez vamos a tener más productos de la industria alimentaria sin gluten. Venden sal sin gluten, agua sin gluten. Y dices, no es necesario. Sí que es cierto que las personas celíacas necesitan tener un control exhaustivo de las trazas de gluten y es importante que todo lo que venga envasado pues, que esté certificado sin gluten o que tenga esa seguridad, porque es verdad que cantidades muy pequeñas, simplemente porque haya un contacto de un alimento o que en la misma industria se hayan elaborado productos con gluten, puede ser un problema. Pero dejando de lado la celiaquía, no nos podemos centrar en el gluten, porque acabamos con productos ultraprocesados sin gluten, pero si os ponéis a mirar la etiqueta de estos productos, es que dejadme un pan normal y ya está, ¿no? Para conseguir, por ejemplo, un pan sin gluten, pues normalmente se utilizan muchos edulcorantes, muchos emulsionantes, harinas, bueno, de todos los tipos. Entonces, ¿eso es mejor o peor? Es mucho peor. Sí, además, fijaros una cosa, hay varios estudios que han intentado demostrar cómo cambia la microbiota intestinal cuando se hace una dieta sin gluten. De hecho, hay un estudio que se hizo en Valencia, en el IATA-CSIC, en el que hicieron un estudio de vamos a analizar la microbiota de personas que empiezan a hacer una dieta sin gluten, a ver qué pasa. Bueno, pues ¿sabéis lo que observaron?
que hacer una dieta sin gluten es peor para la microbiota. ¿Por qué? Porque ¿qué pensáis que le ofrecían a esas personas que dejaban de comer gluten? Claro, pues si dejas de comer pan, pan chicle, que os digo, y os ponéis a comer un pan sin gluten, pues a lo mejor esa cantidad de emulsionantes, de aditivos y demás tiene un efecto negativo en la microbiota. O pasas de comer galletas normales a galletas sin gluten, o pasta con gluten, pasta sin gluten. Es que puede ser hasta contraproducente. Y de hecho, esos estudios son los que se han utilizado un poco para demonizar o para decir, hombre, pues eso del gluten es una moda y no. Claro, pero es que el problema es que por lo que tenemos que abogar es reducir, eliminar ese tipo de, bueno, aquello de allá, ¿no? Los panes modernos, el dejar de tener esas montañas rusas de las que hablaba al principio y optar por alimentos naturales que no tengan gluten de forma natural, ¿no? Pues si cambias eso por más verdura, más fruta, más carne, más pescado, más otros alimentos diferentes, pues seguro que la microbiota mejora, no empeora, ¿no? Esto es muy importante para que la industria no siga jugando con nosotros y al final el poder lo tenemos nosotros como consumidores, al menos asumir nuestra parte de poder y responsabilidad que tenemos a la hora de comprar. Bueno, y es por eso que mi mensaje final es: si estamos consumiendo pan, lo primero que tenemos que hacer es irnos un poquito a lo primero que os dije, que es pensar por qué comes pan, pensar qué pasa en tu vida o qué está pasando en tu vida que te impide dejar de comer pan. O sea, ir un poco más a la gestión más emocional y lo que te está llevando a ello, porque insisto que el pan y el trigo tiene péptidos opiáceos, tiene una palatabilidad, unas sensaciones organolépticas que hemos aprendido desde pequeños a que eso nos calma, nos han enseñado a que eso nos calma, es nuestro ansiolítico, es nuestro calmante. Entonces, son cosas aprendidas que por mucho que sepáis que tenemos que dejar de comer pan, la parte consciente nos va a permitir dejar de comer pan. Entonces es por eso que hay que ir más allá y tenemos que ir a ver qué es lo que está pasando detrás. Eso y el deporte, pero bueno, es que el deporte, la salud sin deporte es difícil. Es decir, el ser humano está preparado para moverse, para el movimiento, ¿no? Entonces, el empezar por ahí y luego podemos empezar a valorar el primero hacer ese cambio, ¿no? De, pues bueno, pues cambiar de pan del supermercado normal a un pan pues elaborado con masa madre, con harinas de verdad, ecológico y demás, ¿vale? Un pan bueno y luego pues ir viendo, ir gestionando y tratando de bajar de la montaña rusa y caminar más en coche, en línea, ¿no? El no tener tantos altibajos y permitir al cuerpo que tenga esa flexibilidad metabólica con el deporte, con el control del estrés, ¿no? Con el contacto con la naturaleza y con volver a recuperar esos elementos naturales de placer que os hablaba antes, ¿no? Que son los que nos tienen que ayudar a hacer ese cambio, que al final es un cambio no solo con el pan, al final hablamos de los productos ultraprocesados y esa adicción a la comida que muchas veces vemos en muchos pacientes, en muchas personas. Bueno, pues hasta aquí la presentación. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y ahora, vale, ahora si queréis, si tenéis preguntas, dudas, pues es un momento. Espera. Ah, vale. Vale. Solo una cosa, normalmente cuando da las charlas de los otros ponentes no pasa nada, pero cuando la da Lucía o la da algún médico, preguntas personales, o sea, preguntas que interesen a todo el mundo, ¿vale? Si no una consulta dietética, para eso tiene ella sus compañeras y aquí hay excelentes médicos y terapeutas, ¿vale? O sea, preguntas que vayan al tema del gluten, por favor, y breves, ¿vale? No, había levantado ella primero la mano. Sí, vale. Bueno, Importante el micro. sí, que bueno, o sea, lo que tenga más de todas esas cosas que has dicho, aparte del gluten, lo demás, pues eso sería, me parece que ponía en la pantalla, el trigo, la cebada y el centeno, me parece que has dicho.
Entonces se salvaría la avena, por ejemplo, que dicen que es muy buena y muy nutritiva. Vale, es el tema de la... ¿Se oye bien? Sí. Bueno, el tema de la avena, que haces bien de preguntar, durante muchos años, y sobre todo aquí en España, en personas celíacas se les retiraba también la avena. De hecho, en la Federación Española de Celiaquía, si entráis en la página web, llevan toda la vida diciendo que hay que retirar el trigo, la cebada, el centeno, y dicen, y probablemente la avena. Y probablemente la avena. ¿Qué pasa con la avena? Que como el consumo en España siempre ha sido bastante bajo en relación al resto de cereales, la mayor parte de la avena que se comercializa aquí está contaminada por trazas de gluten. Es decir, se ha manipulado en los mismos lugares que se ha manipulado pues, trigo, cebada o centeno. De hecho, yo esto, fíjate que hace muchos años que tuve una alumna en un curso que daba en Madrid que ella era celíaca, ya que ella había estado viviendo en Inglaterra. Y cuando llegó allí se puso en contacto con la Asociación de Celiaquía y demás, y resulta que allí sí que comen avena los celíacos, desde hace muchos años. ¿Y por qué comen avena? Pues porque allí hay tradicionalmente un mayor consumo de avena y tradicionalmente, pues normalmente la avena no está contaminada por trazas, es decir, que no está manipulada en los mismos lugares que el trigo, la cebada y el centeno, ¿vale? Hay un poco de polémica con el tema de la avena también porque hay algunos estudios que apuntan a que a lo mejor hay algunas variedades de avena que pueden ser algo problemáticas para celíacos y otras no. A la práctica real os digo que de cara a celíacos la recomendación actual es que si se diagnostica una celiaquía se retira trigo, cebada, centena y avena y cuando se estabiliza la persona se introduce la avena. Una avena certificada sin gluten. Sabéis que venden avena certificada sin gluten. Eso solo es importante para personas celíacas. Si tú eres celíaco, entonces sí, tienes que comprar avena sin gluten. Si no, lo que vas a encontrar allí son trazas, que da igual. O sea, es lo mismo que puede haber en un arroz que no esté certificado. Es decir, que si no tienes celiaquía, no tienes por qué comprar una avena sin gluten. Todo el resto de cosas que tenía el trigo, el centeno y la cebada, eso de los inhibidores, todo eso que has Sí. dicho, la avena no lo tiene entonces. A ver, la avena, como cereal que es, tenemos que entender, antes he nombrado la legumbre, los cereales, es importante mantener el proceso, el tratamiento culinario tradicional. ¿Qué significa eso? Que si te comes la avena, como hace mucha gente, me lo pongo en un yogur y me la como, los copos de avena. O me lo pongo en una bebida o en leche o bebida vegetal y me lo como. Realmente necesitamos, si queremos comer avena, tiene que estar cocida. Tiene que haber una cocción, como el porridge de avena tradicional, pues que haya una cocción. ¿Para qué? Para reducir compuestos antinutritivos, porque también tiene inhibidores enzimáticos. No son tan problemáticos, no generan esa reacción inflamatoria como el trigo, cebada y centeno, pero hay compuestos antinutritivos. Entonces, para que se digiera bien, para que no afecte a nivel intestinal, tiene que estar cocinada. Sí, yo, perdona, es que he llegado unos minutos más tarde. Porque vengo de otra, bueno. Y te iba a preguntar por otros cereales, en concreto con, la avena, Sí. la espelta. Que nos expliques un poco la Vale. La espelta es trigo, es un tipo de trigo, no es un cereal diferente, ¿vale? Hay muchos tipos de trigos, pues, muchas variedades de trigo, ¿vale? La espelta es un trigo, es un poquito más antiguo que el trigo moderno, digamos que está un poquito más atrás, pero de hecho sigue siendo hexaploide, sigue teniendo gluten, no es el Triticum monococcum, no es el trigo ancestral, aunque nos lo venden como tal, no lo es, ¿vale? Tendríamos que ir al Triticum monococcum, que ese es más difícil de encontrar, aunque, bueno, pues hay productos, pero que no es fácil, no es como la espelta. Si me dices, a igual de condiciones, el trigo moderno y el trigo espelta, vale, el trigo espelta, pero lo importante es que esté bien fermentado, que se use masa madre, que toda esa parte es lo más importante. No es que, digo, bueno, pues ahora es lo que os decía, hay gente que compra un tipo de, digo, yo compro pan integral o pan de espelta.
es que va a haber muy poca diferencia, ¿vale? Tiene que ser un poco que esas condiciones de las que hablo, ¿no? La fermentación, la masa madre, todo eso. Y ecológico para que no lleve glifosato. Y ecológico. Ya, espera un momento. Le paso y como hay esa pregunta online... Bueno, es que creo que más o menos también es un poco por aquí. Te iba a preguntar, ¿hay alguna manera de saber si es el gluten lo que te está haciendo daño o el resto de componentes? O sea, no daño en plan celíaco, obviamente, pero que igual sea el gluten. Mira, a día de hoy, por desgracia, no tenemos pruebas bioquímicas que nos logren identificar algo así. Entonces, no lo hay. Al final, de hecho, incluso la sensibilidad al gluten no celíaca, la recomendación que dan para asegurar es durante un mes o mes y medio lo retiras por completo y después lo vuelves a introducir para asegurar que te vuelven los síntomas. Tienes migrañas, imagínate. Tengo sospecha de que cuando como un pan me da migraña. Digo migraña, hay personas que le dan dermatitis, problemas en la piel, problemas intestinales, gases, en fin, habría que hacerlo así. Un mes y medio lo retiro y luego pruebo. Pero además, lo de identificar si son los inhibidores enzimáticos o las lectinas o el gluten, a efectos prácticos poco va a cambiar. Poco va a cambiar, porque ¿qué te sienta mal? El trigo, pues dejas de comer trigo y ya está. Es verdad que las personas muy sensibles, si por ejemplo prueban un pan, imagínate, de trítico monococum, bien fermentado, masa madre y tal, y a veces les suele sentar bien. Yo por mi experiencia les suele sentar bien. Entonces ahí te das cuenta que lo importante es ese proceso que nos hemos cargado y que bueno, con la industrialización alimentaria nos hemos cargado muchas cosas, pero una es esa, ¿no? Que es igual que las harinas de legumbres y todo esto, que estamos inventándonos productos que no nos hemos parado a pensar de esto es bueno para la salud, esto lo digerimos bien, lo asimilamos bien. Sí, hay una pregunta online, Sí. ¿vale? Que te pregunta sobre la quinoa, sobre el trigo sarraceno, ¿vale? Si podías aclarar un poquito. Y luego pregunta sobre el arroz y arroz salvaje. Vale. ¿Qué es el arroz? Vale, sobre quinoa y trigo sarraceno que hablamos por aquí, primero trigo sarraceno, aunque se llame trigo sarraceno, no tiene nada que ver con el trigo, es otro tipo de planta, es el alforfón, botánicamente no es ni un cereal. Entonces, a nivel incluso de antinutrientes, es mucho más seguro. Es decir, el trigo sarraceno no tiene los problemas asociados a, pues, ni siquiera a lectinas o inhibidores enzimáticos. Entonces, como cereal o pseudocereal, en realidad sería pseudocereal, pues puede ser una opción, ¿vale? Que está bien. Lo mismo que con lo otro, al ser un grano, mejor si aplicamos un tratamiento térmico, es decir, pues si lo utilizamos, pues cocinarlo, cocerlo, es decir, no te lo comas crudo o no comas harina de trigo sarraceno cruda, ¿vale? Siempre mejor que haya un procedimiento térmico para reducir los pocos antinutrientes que tiene. Tiene menos, pero tiene, ¿vale? Con la quinoa le pasa lo mismo, que es un pseudocereal, tampoco no es una gramínea, botánicamente no es un cereal. ¿Puede ser una alternativa como cereal? Bueno, tener en cuenta que si estamos hablando de un alimento que viene de otra parte del mundo, que no es tradicional de aquí, entonces, bueno, yo personalmente no lo utilizo un poquito por eso, ¿no? Porque a lo mejor hay otros alimentos que nos aportan más y que están más cerca y que no hace falta, ¿no? Que no hace falta. Ahora, si te gusta la quinoa y la quieres utilizar, importante, hay que lavarla mucho porque en la capa externa tiene una cantidad alta de saponinas, aunque la quinoa buena normalmente viene prelavada de origen, ¿vale? La lavan a nivel industrial para eliminar saponina, pero luego en casa lavarla con un colador y cocinarla. Bueno, no comértela cruda, la cocinas para también reducir antinutrientes. Y ese sería un poco... Y el arroz... Y arroz salvaje, que no es arroz. Y arroz salvaje. Eso no lo cuentas tú, avena. Marga. Eso no lo cuentas. Sí, cuéntalo tú, por favor. No, pero el arroz obviamente no tiene gluten. Claro, a ver, obviamente, sí. a menos que tenga contaminación, ¿vale? Y el arroz salvaje, que es como una avena. Viene de la familia de las avenas, como una avena loca. Ahí puede haber contaminación también si se ha procesado, lo mismo por contaminación cruzada, lo que tú dices. Y sí que es cierto que en campo a veces la contaminación esa que sienta mal no es tanto porque haya
una contaminación cruzada en industria, sino también es por el glifosato, que a la avena también se le pone glifosato, ¿vale? Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta, que si la compráis ecológica os habéis evitado el que haya glifosato. Y con esta parte de cereales, que hablamos de el arroz, de trigo sarraceno, de quinoa, de todas formas también tener en cuenta la montaña rusa que puse al principio, que al final los cereales todos van a tener esa carga glucémica alta. Es verdad que el trigo molido en los molinos modernos todavía tiene, o sea, el chute que genera de glucosa es muy alto. Es muy alto. Pero que todos los cereales tienen una carga de almidón muy alta, ¿vale? Y que también, ¿sabes? Que tengamos en cuenta que si me cambio la tostada de la mañana en el desayuno por unos copos de avena, o sea, es mejor, es mucho mejor, pero que seguramente a media mañana vuelva a tener hambre, ¿vale? Que me vuelva a darle hipoglucemia. Entonces, que entendamos también que el mirar todo ese contexto y todo el conjunto de la alimentación es importante, ¿no? Para conseguir más esa estabilidad a nivel de esos niveles de glucemia. Otra pregunta. Ahora os doy paso, pero preguntan que Ana vuelve a decir que el maíz es controvertido. Si quieres la contesto yo. La única controversia que tiene el maíz, aparte de que te sube el índice glucémico, ¿no? También es sobre todo que casi todo el maíz es transgénico, incluso el ecológico. Así os lo digo, por contaminación. Así que si podéis evitar, a menos que haya alguien, he sido inspectora de productos ecológicos, a menos que haya alguien que te garantice absolutamente que no hay contaminación, que sepáis que la normativa europea permite un tanto por ciento en contaminación. O sea, me da igual, está mi nombre, sabe todo el mundo quién soy que lo escuche, me da igual, es que es la realidad. En la medida de lo posible, si podéis evitar el maíz, muchísimo mejor. Quien sea un celíaco que está sustituyendo el trigo por el maíz, a lo mejor entiendo que es difícil, hay que hacer un acompañamiento un poco más profundo, como los que propone Lucía, que no va solo con el alimento, para hacer un cambio entero de nuestro tipo de necesidades a la hora de alimentarnos, porque la sustitución no es la solución. Y con el maíz no lo es. Y podéis tener riesgo, si no es ecológico ya podéis dar por descartado que está contaminado de transgénico o que es transgénico y muy insostenible. Que este proyecto se llama Menuda Tierra y lo que reivindicaba, o sea, Lucía, estos temas ya ni siquiera los trata demasiado, pero lo que queríamos era lanzar pues una oportunidad a la cocina tradicional. Que en nuestra cocina tradicional el pan fermentado ha estado toda la vida, casi, ¿vale? Hay preguntas por ahí. Sí, yo quería preguntar a ver si el gluten cuando haces seitán pierde muchas propiedades o sigue siendo tóxico. Claro, fíjate, el seitán en realidad es el concentrado de la proteína insoluble en agua, la que no se solubiliza en agua, se concentra. Justamente lo que se concentra es el gluten, porque el gluten es una proteína que se caracteriza porque no se solubiliza en agua. Entonces, el gluten en realidad es un conglomerado, una concentración de la proteína de la harina de trigo, principalmente gluten, que lo que se hace se cocina, se cuece con salsa de soja, con especias y tal, bueno, se cuece y luego se utiliza como sustituto de proteína animal, sobre todo pues, en vegetarianismo, veganismo y demás. Claro, ahí es cierto que igual que tomamos una cápsula de gluten y no aparecían síntomas, de hecho hay gente que come seitán y no les sienta mal, o sea, a nivel directamente no genera una sintomatología clara, pero es cierto que ese gluten sí que sabemos que tiene toda esa parte de péptidos opiáceos, de afectación de la permeabilidad intestinal a largo plazo. Entonces, pues hay otras opciones mucho mejores que no el seitán, ¿no? Que es ese concentrado de gluten y que a largo plazo, sobre todo, no va a ser interesante. Yo quería decir para el colectivo celíaco que la oferta de productos pues es bastante mala, porque claro, empiezas a sustituir los productos que comes por productos aptos para celíacos y son todo almidones y todos de mala calidad y con harinas pues de maíz y harinas que no son todos los saludables.
Pero claro, yo creo que al final eso también nos hace mucho daño a nuestro cuerpo porque entiendo que los picos de glucemia nos suben un montón y nos genera muchas otras, no sé si llamarlos patologías, que en realidad tampoco es necesario comer tanto pan ni tanta cosa, pero es que te pones a buscar productos que sean con harinas saludables, que sean de masa madre, pero todos llevan almidones. Es que al final la carga glucémica que tienen todos es que es altísima. Y yo a la conclusión que llego es que es mejor no comer. Yo solo como trigo sarraceno y no como nada más, porque me cuesta mucho encontrar oferta que sea, no sé, que sea saludable, que sí, saludable, sí. O sea, ya rico, digo, bueno, con que esté decente, vale, pero que sea saludable, yo no he encontrado. Claro, pero al final es cambiar el paradigma y cambiar la forma de alimentarnos. Nos han enseñado, y digo nos han enseñado, a mí me enseñaron en la carrera y lo siguen enseñando a los nutricionistas, dietistas, nos siguen enseñando que la base de nuestra alimentación tiene que ser a base de pan, pasta, cereales, y que eso tiene que ser la base de la alimentación, cuando en realidad es un error garrafal que esas pirámides, esas guías alimentarias sabemos, bueno, indagando un poco, enseguida sabes que la industria alimentaria ha estado siempre detrás de esas guías nutricionales, o sea, que están hechas no para buscar la salud de la población, sino para buscar el beneficio económico de las grandes multinacionales. Entonces, claro, empezando por ahí y empezando con que la base de alimentación saludable que nos han vendido es mentira, cuando hablamos de una alimentación en una celiaquía, realmente no tiene que ser diferente a una alimentación saludable para cualquier persona. No tendría que ser. Claro, a la industria alimentaria le interesa que sea diferente y le interesa que los celíacos tengan que comprar este tipo de productos porque así ganan mucho más dinero. Pero realmente, claro, si tú la alimentación, pues vale, puedes usar un trigo sarraceno, pues verduras, pescado, proteína, ¿no? Alimentos naturales, que es lo que yo como. No soy celíaca, pero vamos, yo mi lista de mi cesta de la compra y luego pues para hacer cosas, pues al final es verdad que si quieres hacer cosas, pero incluso, o sea, yo pues lo haces en casa, preparas en casa cosas y demás, pero es cambiar esas necesidades impuestas por la industria alimentaria, por las recomendaciones oficiales que no van en búsqueda de la salud, ¿no? Eso es cambiar toda la forma de alimentarnos. Hola, buenas tardes. Bueno. Te quería preguntar, ¿hay diferencia entre intolerancia y alergia? ¿Vale? ¿Cuándo o cómo identificamos cuándo somos intolerantes o cuándo somos alérgicos al gluten? Vale, es cierto que eso no lo he nombrado al principio. Realmente hay 3 situaciones descritas como problemas asociados al gluten. Una es la celiaquía, otra es la alergia y otra es la intolerancia, ¿no? O la sensibilidad. En realidad es la sensibilidad. Porque ahora la celiaquía, antiguamente se hablaba de una intolerancia, realmente no se puede hablar de una intolerancia, es una patología autoinmune promovida por gluten, ¿no? La alergia en realidad es una reacción inmunitaria en la cual están implicadas la inmunoglobulina E, y algo muy característico de esa alergia al trigo, en realidad es alergia al trigo, son varias proteínas del trigo que desencadenan esa alergia. Las reacciones son inmediatas. O sea, si tú comes un trozo de pan, inmediatamente pues te pica la boca, tienes o te cuesta respirar o te empieza a reaccionar la piel de forma inmediata, hay más sospecha de que sea una alergia y luego pues normalmente se analizan se analizan en sangre los anticuerpos y demás. Pero vamos, las reacciones son inmediatas. En cambio, cuando hablamos de una sensibilidad al gluten no celíaca, no es tan inmediato. Es decir, tú puedes comer pan hoy y mañana tener la barriga así hinchada, ¿vale? O puedes comer pan hoy y mañana tener una migraña que no puedes con ella. No, o a lo mejor no tiene que ser mañana, a lo mejor estás comiendo pan una semana y al cabo de la semana aparecen síntomas. Es decir, que es mucho más difícil de identificar. Y ese es el problema que tenemos, que decía que no tenemos marcadores para ello. Y también digo algo, si hay una sospecha de una relación, o sea, si algunos que estáis ahora aquí, pues dices, pues si es que yo cada vez que como algo con gluten o con trigo, me siento mal. Hay muchas personas que le producen un agotamiento tremendo, dolores musculares articulares, dolores de cabeza. Si tienes esa sospecha muy clara con alimentos con gluten o con trigo, lo primero que tendríamos que hacer es sospechar de una celiaquía.
¿vale? Y pues ir al médico y que hagan las pruebas pertinentes. ¿Por qué? Porque si quitamos el gluten, o sea, sobre todo en estos casos, ¿no? Que hay una relación muy clara. Si quitamos el gluten y dice, pues mira, quito el gluten y ya mejoro. Claro, pero no vas a saber si tienes una celiaquía o no. Y la diferencia es importante a la hora de las trazas y de comprar los alimentos y de comer fuera o comprar productos a granel o ¿no? Esa problemática, que es lo que, ¿no? que comentábamos antes. Bueno, pues ahí sí que es importante saber si tengo la celiaquía o no a la hora, porque esas pequeñas trazas de gluten pueden ser problemáticas a nivel de vellosidades intestinales y demás. Entonces, lo primero que habría que hacer es descartar una celiaquía. Una vez descartada, pues ya, pues mira, quito el gluten de mi vida y ya está, si quiero. Sí. ¿La celiaquía o la intolerancia al gluten no celíaca tiene relación con el SIBO? Claro, el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, tiene muchas causas. Una de esas causas puede ser la celiaquía, es decir, la celiaquía puede llevar a un SIBO. La sensibilidad al gluten no celíaca está muchas veces también asociada al SIBO, es decir, que te puede llevar. Y luego es que es una sintomatología muy, muy común. O sea, hay personas que tienen una sensibilidad muy marcada al trigo y tienen la sintomatología de SIBO, que es se me hincha la barriga y además se me hincha a lo largo del día, se me hincha al cabo de más o menos media hora después de haber comido, ¿no? Y se empieza a hinchar y por la noche está como embarazada. Hay personas que a lo mejor se quitan el trigo y esa sintomatología es muy acusada, o sea, muy relacionada con el trigo. Se quitan el trigo y ya no les pasa. No son la mayoría no son así, ¿vale? La mayoría es más complicado. Pero bueno, hay personas como que hay una relación muy estrecha. En ese caso, pues bueno, tratar el SIBO, evitar trigo, ¿vale? Y tratarlo ¿para qué? Para mejorar esa disbiosis, porque al final el SIBO es una disbiosis, una alteración de la ecología microbiana del intestino delgado. Entonces, sí, pero hay una relación muy estrecha. Y en celiaquía, yo he tenido pacientes con celiaquía con SIBO que al final no comen nada de gluten, ¿no? El gluten está a rajatablas excluido, pero se desarrolla un SIBO. ¿Por qué? Porque cuando hay celiaquía, al final es una patología autoinmune, que es una tendencia del sistema inmunitario a reaccionar. Normalmente se reacciona con el gluten, pero a veces también se reacciona con otras proteínas dietéticas. Hay personas celíacas que reaccionan también, por ejemplo, con la quinoa, con la soja, con algunas proteínas de otros alimentos, normalmente cereales y legumbres, sobre todo la soja, y que también que a veces no se tiene en cuenta, ¿no? Y que es solo gluten y ya está. Pero hay que tener en cuenta que a veces hay que valorar otros alimentos, otras cuestiones, ¿vale? Y trabajar muy bien la microbiota intestinal, porque esa tendencia autoinmune está muy relacionada con la disbiosis intestinal también. Entonces, trabajar eso de fondo, ¿no? Para fortalecer el sistema inmunitario desde el intestino. Sí, Lucía, te quería preguntar, ancestralmente aquí nos alimentábamos mucho de mijo. De hecho, anterior a la llegada, digamos, del maíz, era de lo que se hacía el talo. Entonces, hoy en día, ¿cuál es la calidad del mijo que podemos consumir o que podemos encontrar? ¿Cómo lo consideras o cómo lo valoras? Bueno, no sé si Marga igual tiene más que decir, no lo sé. Bueno, tradicionalmente aquí el cereal más consumido es el trigo, si no me equivoco, no sé. Sí, porque Pero en esta zona sí, en el resto vale. de España no se cultivaba tanto el mijo y el mijo es un cereal, claro, por eso hay un stand aquí que hacen sí. talos. Vale, ¿sí? pues habla tú. Y el mijo es un cereal que se ha dejado de cultivar por el rendimiento y porque la gente no sabe cocinarlo básicamente y prepararlo. No deja de ser un cereal con índice glucémico también. A ver, ¿no, sí, Lucía? como el resto de cereales, pues esa carga glucémica. Y como el resto de cereales, para mí lo más importante es que se cocine, se trate como tradicionalmente se ha hecho, porque al final
los estudios que luego se van haciendo de los antinutrientes que quedan en procesos, los inventos que hacemos ahora, que hacemos harinas de todo, bueno, pues que se utilicen los procedimientos tradicionales. Pues si tradicionalmente se ha hecho, pero seguro que se ha cocinado, que se ha sometido a algún proceso térmico. ¿Vale? Y ese proceso térmico ayuda a reducir esos compuestos antinutritivos y a que lo digiramos mejor, que lo asimilemos mejor. De todos modos, ayer justo hubo una charla de Mireia Anglada que hablaba sobre la industria de la tecnología. Todos los que habéis firmado la hoja y habéis puesto en el email que sí, la vais a recibir. Y si no, más adelante estará colgada en nuestro YouTube, ¿vale? De Menuda Tierra. La última pregunta, porque Lucía tiene a las 3 otra charla, ¿vale? Lo digo por si queréis ir luego a las 3 y que la dé tiempo. Bueno, a ver si me acuerdo. El trigo viene el pericarpio, el endospermo y el germen, creo que es así, ¿no? ¿En todas las tres partes se encuentra gluten o solo en el germen del trigo? Porque con el pericarpio, creo, con el endospermo, no sé si es que se hace el salvado de trigo o... Sí. A ver, el gluten está en todo el grano, pero sí, o sea, con el grano del trigo realmente se aprovecha todo. Desde el salvado se vende por separado, el germen se vende por separado y lo que es el endospermo, o sea, la parte central, es lo que se utiliza para, o sea, cuando hablamos de un cereal refinado, es un cereal que se ha quitado el salvado y el germen y te has quedado con el endospermo. Ahí es donde se concentra el almidón y también el gluten. ¿Vale? Es lo que se utiliza para hacer el pan y para hacer todo, es el endospermo del grano.